Hoy es momento de hablar de uno de los sectores productivos que más empleo crea, que es el de la construcción civil. Hemos invitado por eso al presidente de la Cámara Peruana de este sector, CAPECO, el señor Jorge Zapata. Señor Zapata, presidente de la CAPECO, muy buenos días, bienvenido acá. Muy buenos días, Fernando. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Mabel. Cuéntenos, por favor, qué datos objetivos tenemos sobre el rendimiento de su sector, el de la construcción, qué factores están influyendo sobre la evolución del dinamismo y qué podemos esperar, en el mejor de los escenarios, para el próximo año. A ver, la construcción se compone de dos grandes sectores, digamos, ¿no? El sector público, es decir, la obra pública, y la obra privada, que está compuesta en un importante porcentaje por la venta de la construcción y venta de vivienda, ¿no? En el sector público la cosa ha caminado bastante bien, aceptablemente bien. Hemos tenido buenos números de ejecución de obra pública y de ejecución presupuestal durante el año. ¿Qué obra pública, por ejemplo? En la obra pública a todo nivel, la que hace el gobierno central. Ejemplos relevantes que ha significado mucha inversión de dinero público. Mire, los gobiernos locales han hecho buena cantidad de obra pública en sus pistas, veredas, mejoramiento de barrios, etcétera, ¿no? Obras de agua y saneamiento también se han hecho, y las grandes obras como la autopista del Sol, que es la rehabilitación, la Panamericana Norte a dos pistas, también han influido, ¿no? Obviamente también hay obra privada como el puerto de Chancay, que está avanzando bien, pero la obra privada fuerte, que es la construcción de vivienda, no ha tenido el mismo desempeño del año pasado. A pesar de que hay un déficit habitacional. A pesar de que hay un déficit habitacional muy grande, ¿no? El año pasado teníamos a esta fecha 16.000 colocaciones de créditos hipotecarios, este año tenemos 14.000 colocaciones de créditos hipotecarios. Entonces, ha habido un pequeño bache en la obra privada en cuanto a vivienda. Pequeño bache, dice usted generosamente, ¿eh? Sí. Y si es pequeño, entonces podemos esperar que el próximo año mejore. Debería mejorar, porque no hay que olvidar que las expectativas de los inversionistas, es decir, el sector privado, han estado a la baja permanentemente estos últimos meses, este último año, ¿no? Eso debería revertirse el próximo año, y eso debería mejorar las cifras de crecimiento de la construcción en la parte privada. ¿Qué es lo que, si digamos que el grueso de lo que mueve este sector económico es la venta de departamentos, de viviendas? ¿Qué es lo que finalmente la persona que va a comprar mide y evalúa, y por qué en este año esas ventas no han sido tan buenas? Porque ha habido un incremento en las tasas de interés, lo cual incrementa la cuota que paga el comprador de un departamento, ¿no es cierto? Y eso hace pues que algunos no alcancen a tener los recursos necesarios para cubrir esa cuota, por un lado. Por otro lado, también ha habido incremento de precios en la vivienda privada. ¿Por qué? Porque ha habido incremento sustancial en los costos de construcción. ¿No? Pero ¿qué ha Entonces, pasado, por ejemplo, con el programa Mi Vivienda, que era tan importante, ¿no? Mi Vivienda es un programa que sí ha crecido. Tanto Mi Vivienda como Techo Propio, que son los programas que tiene el Estado para estimular la compra de vivienda a los sectores más necesitados, son programas que sí han crecido y que hay que mantenerlos, porque son los programas que están soportando de alguna forma la venta de vivienda, que la gente tenga acceso a la vivienda. Pero el crédito hipotecario tradicional, sin el componente Mi Vivienda, ese se ha caído, ¿no? ¿Tiene usted datos sobre el porcentaje de casas y viviendas en el Perú que se construyen bajo el método de la autoconstrucción? Sí tenemos algunos datos y hemos estado por encima del 80%. Mire, 80% de esa autoconstrucción sin empresa constructora y sin ingenieros. Así es, eso es históricamente, ¿no? 80%. Sí. Tenemos un dato bien concreto, ese sale a raíz de un cálculo, un dato bien concreto que sí salió producto de un estudio que hizo Grade. Del año 2000 para la fecha, el 93% de las expansiones urbanas, 93% fueron por ocupación informal. Solamente 7% se expandieron las ciudades del Perú
por ocupación formal, es decir, con una planificación urbana, con una compra de lotes a través de los desarrolladores inmobiliarios formales y la construcción formal debida, ¿no? Ya, eso es, claro, metros cuadrados, pero no número de viviendas, porque son, en general, cuando se expande la ciudad, casas bajas. Mientras que cuando hay construcción formal son casas altas, en el mismo metro cuadrado hay mucha más ocupación, ¿no? Sí, lo que ocurre también es que uno ve vivienda formal en las ciudades grandes, como Lima, ¿no? Entonces uno ve una buena cantidad de construcción formal, pero si uno se va a provincias eso cae mucho, ¿no? En provincias la vivienda informal tiene mucha dinámica todavía. Y a propósito de regiones, ¿las últimas manifestaciones han impactado el sector? Sí, por supuesto. A ver, la construcción mueve más o menos o contribuye con el PBI más o menos en unos 60.000, 65.000 millones anuales, ¿no? ¿Soles o dólares? Soles. 60.000 millones de soles anuales. Eso más o menos significa 200 millones al día. Esos 200 millones al día, si vemos que las regiones que más han parado, que más movimiento social han tenido, han sido 7 en el sur y representan más o menos un 25% del PBI construcción, estamos hablando de más o menos 50, 55 millones diarios. Eso sí consideramos que toda la región entera paralizó, ¿no es cierto? Ahora, cálculos más precisos habrían que ver qué provincias y qué distritos paralizaron por entero y cuáles no, ¿no es cierto? También hubo paralizaciones en algunas regiones del norte, pero en menor medida. Así que el cálculo exacto lo vamos a tener en los próximos meses, pero más o menos el impacto puede ser ese de 50, 55 millones diarios, solo en construcción. ¿Cuál es el peso que tiene en el volumen total de inversión lo que es ejecutado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que tiene un mecanismo legal particular de gobierno a gobierno, ¿no? Y que tiene que trabajar en 13 regiones diferentes, aunque lo principal es en la costa norte? ¿Tiene datos sobre lo que significa eso y los ejemplos que se pueden sacar de ahí? Mire, datos numéricos no tengo en este momento de cuánto significado reconstrucción con cambios, pero sí tenemos el concepto de que es un programa que ha funcionado bien, es un programa bien organizado y bien diseñado, pero sobre todo que contaba con buenos funcionarios. Contaba. Ahí tenía una presidenta que, gracias a Dios, ha habido una acción inteligente y la han llevado al viceministerio de Construcción y Saneamiento hoy día. Con la señora Jania Pérez de Cuadra, efectivamente. Correcto. Pero, efectivamente, Pedro Castillo metió la mano ahí, como en casi todo, y nombró a alguien del cual no tenemos ninguna buena referencia. Exactamente. Y mientras estaba esta funcionaria, funcionaba bastante bien ese programa de reconstrucción con cambios. ¿Y qué porcentaje puede representar de la inversión pública en construcción? Es difícil calcularlo, en este momento no tengo el dato. La tasa de desempleo, que está relacionada quizá a esta baja en la compra o en la venta de departamentos, ¿cómo la calcula usted? Mire, nosotros calculamos que la construcción da más o menos 200.000 empleos permanentes, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que el empleo de la construcción en el sector formal siempre nuevamente es un empleo de calidad, porque es un empleo que cumple con todos los requisitos laborales y con todas las leyes sociales, ¿no es cierto? Y además es un empleo aceptablemente bien remunerado hoy en día, ¿no? Si hemos tenido en el sector privado, digamos, o en el sector de la vivienda, que es un gran componente del sector privado, una caída del 10%, quiere decir que en ese sector hay menos empleo en ese mismo rango del 10%, ¿no? Eso ha sido compensado por el sector público, que sí ha tenido, como dije inicialmente, un buen desempeño este año. Ahora, los costos de la construcción han subido muchísimo en el último año. Se prevé que el próximo año la inflación pues no vaya a crecer, digamos que la velocidad de la inflación no vaya a ser tanta, el crecimiento no vaya a ser tanto como este año, pero ¿usted qué podría proyectar sobre los precios de la vivienda? Difícil porque tiene dos componentes, ¿no? Uno, los costos, y el otro, la demanda.
¿no? Entonces, pero la demanda hay, porque hay un déficit habitacional, sin duda. Claro que hay un déficit habitacional muy grande en el Perú, pero hay que calzar el poder adquisitivo de esa demanda con los precios de la vivienda que se le oferta, ¿no es cierto? Si la demanda es muy grande, como de hecho la es, pero los precios están un poco por encima del poder adquisitivo de la gente, eso tiene una presión al precio diferente a la presión que ejerce el costo de construcción. Entonces ahí hay dos factores que hay que alinear bastante bien, ¿no? Si uno viera solamente el tema por costos de construcción, definitivamente diría los precios de la vivienda van a seguir subiendo. Y es probable que haya una pequeña alza, pero eso tiene el limitante que hay que calzar con la capacidad adquisitiva del demandante de vivienda. Ahora, yo quisiera saber si ustedes dan seguimiento a la parálisis de ciertas obras públicas, porque sabemos que la Contraloría ha dado cuenta de 2.500 obras públicas paralizadas, con expedientes técnicos hechas y con la primera piedra puesta. Esto es un gasto absurdo, porque si se pasa mucho tiempo, como hay más de decenas de hospitales en los, ya no vale el expediente técnico ni los esquemas financieros. Yo quisiera saber cuál es su opinión sobre este fenómeno, por qué nos hacemos tanto daño a nosotros mismos demorando la inversión pública de proyectos financiados. Nos lo contesta, por favor, después de una breve pausa que nos permita escuchar a los anunciantes de RPP. Estamos conversando con el presidente de la Cámara Peruana de Construcción, CAPECO, el señor Jorge Zapata. Y queríamos preguntarle, quedó planteada la pregunta respecto de los proyectos de inversión paralizados. ¿Qué observan ustedes? ¿Qué pueden decir? ¿De qué manera pueden alertar para que obras que demandan mucha mano de obra y mucha inversión, como Chavimochic en su nueva etapa, por ejemplo, no se paralice desde hace mucho tiempo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pueden decir? Bien, le agradezco la pregunta, porque ese es un tema fundamental para el país y siempre lo repetimos. Es un drama para el Perú que tengamos más de 30.000 millones de soles en obras paralizadas. Esos 30.000 millones de soles, si van a bonos o a subsidios a la vivienda, hubieran significado otorgarle más o menos a 1 millón de familias un bono para su vivienda. Con lo cual el déficit de vivienda del que hablábamos, que más o menos está por el orden del 1,5 millones, estaría cerca de un 70% cubierto, ¿no? Lo mismo ocurre con los 22.000 millones de soles que calcula la Contraloría, que se fueron en el 2021 por corrupción, que puesto en bonos para vivienda también habría resuelto un importante porcentaje del déficit de vivienda, ¿no? ¿Por qué menciono las dos cosas? Porque están amarradas, porque muchas de las obras paralizadas vienen por temas de corrupción, ¿no? Vienen por temas de falta de planificación, improvisación, malos expedientes técnicos, pero también por corrupción. Entonces eso tenemos que frenarlo de alguna forma, y nosotros como CAPECO hemos hecho varias propuestas. Por ejemplo, nosotros pedimos que los miembros de un comité de selección no sean exclusivamente nombrados por el titular del pliego, porque los miembros del comité de selección son los que llevan a cabo todo el proceso y los que finalmente eligen, deciden quién va a ser el constructor, quién va a ser la empresa que se gane la buena pro. Entonces, si eso lo tenemos manejado por un titular de pliego que no es honesto, va a poner 3 miembros pues de su entera confianza que van a decir el constructor es tal, ¿no? Entonces termina otorgándose... Lo hemos visto hasta el exceso durante esos últimos meses. Correcto. Otra cosa que hemos propuesto es que las entidades públicas también tengan que certificarse. Si vamos a convocar procesos de selección que son de volúmenes importantes, tenemos que hacer que esa entidad pública muestre una expertise, una experiencia, ¿no?, en obras públicas de similar tamaño, de similar envergadura o similar característica, para que, digamos, si esa entidad pública es capaz de sacar adelante una obra pública de esas características y no la licite
otorgue la buena pro, empiecen a construirla y a la mitad del camino la paralicen por mal llevado el proceso de selección o por un mal expediente técnico o por corrupción también, ¿no? Además de la corrupción, lo que también impacta en el sector es el cobro de cupos, estas mafias, ¿no? ¿Cómo se ha controlado esto en este último año? Eso se ha controlado de una forma muy interesante y es a través de los sindicatos legales establecidos y reconocidos por el Ministerio de Trabajo. Nosotros en Capeco tenemos 20 años de negociación colectiva con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, con la cual durante todos estos 20 años nos hemos puesto de acuerdo finalmente en los aumentos salariales y en las condiciones que ellos piden, sin tener que recurrir a ninguna paralización, a ninguna huelga, ni a ningún conflicto, ¿no? Eso ha sido un ejemplo para el país de que dialogando se puede llegar a buenos acuerdos. Entonces, esa buena relación nos ha ayudado también a que no tengamos esos problemas de extorsiones, de mafias en la construcción civil, ¿no? ¿Eliminado del todo? Los que trabajan con la Federación de Construcción Civil del Perú no tienen ese problema porque inmediatamente presentarían una queja a Capeco y Capeco se pone en contacto con el sindicato de Lima y Balnearios perteneciente a la Federación y eso lo resolvemos rápidamente. Hay otros sindicatos también formales reconocidos por el Ministerio de Vivienda que también se adjudican algunas obras, es decir, el propietario de esa obra decide hacerlo con estos otros sindicatos y algunos pueden trabajar también de forma honesta y hacer su trabajo, que es controlar que se cumplan las leyes, los beneficios sociales, la seguridad y salud en el trabajo y solamente eso, ¿no? Y no recurrir a extorsiones, a pedido de cupos y estas cosas mafiosas, ¿no? Entonces, la recomendación y lo que ha ayudado a que estas mafias, si bien siguen trabajando, no hayan copado toda la obra en Lima y en el Perú, es trabajar con sindicatos formales. Señor Zapata, presidente de la Capeco, Cámara Peruana de Construcción, muchas gracias por su presencia y por las buenas noticias que nos da y por recordarnos que su sector efectivamente es pionero en la búsqueda de armonía social a través del diálogo entre los propietarios de las empresas y los trabajadores. En efecto, hace 20 años ustedes practican eso y no ha habido huelgas significativas durante este lapso. Le agradezco por recordarnos ese punto del cual mucha falta hace en nuestro país. Que tenga usted muy buenos días, señor Zapata, gracias por estar con nosotros.